Entró en la sala del tribunal con una serenidad desconcertante. Su caminar era firme, su postura segura, su rostro tranquilo, casi imperturbable, como si cada paso estuviera ensayado frente al espejo. Sarah Grace Patrick avanzó entre los bancos de madera con una sonrisa tenue, una expresión que no coincidía con la gravedad de lo que estaba por escuchar. Esa sonrisa sería, desde ese momento, un símbolo difícil de borrar en la memoria del público, de los espectadores y de los familiares que aguardaban respuestas. Pero todo cambió cuando una mujer se levantó entre la multitud, su tía. Su voz, temblorosa pero firme, rompió el aire como si una puerta se hubiera cerrado de golpe. La sala quedó en silencio. Cada palabra que pronunció abrió una fisura en la imagen que Sarah había intentado sostener durante meses. Y por primera vez, según quienes estuvieron presentes, la seguridad de la adolescente comenzó a desvanecerse. Era la historia más difícil de narrar para esa familia. Sus padres, Kristen Brock y James Brock, habían perdido la vida mientras dormían en su hogar de Tyus Road, en Carrollton, Georgia. Una vivienda tranquila, rodeada de árboles, donde la rutina solía ser pacífica. Sin embargo, el 20 de febrero de 2025, todo cambió. No hubo señales de entrada forzada, ni indicios de un intruso en fuga. Dentro de la casa, solo estaban Sarah y su hermana pequeña, una niña de apenas 5 o 6 años, que aquella madrugada encontraría una escena imposible de borrar de su mente. Fue la niña menor quien, confundida y asustada, vio lo que pasaba e informó a Sarah. Y después, fue la adolescente quien realizó la llamada al número de emergencias. Para cuando los investigadores llegaron, la casa estaba sumida en un silencio tenso. El dormitorio principal contenía el escenario que más tarde sería catalogado oficialmente como doble homicidio. En ese punto comenzó un proceso largo, meticuloso y lleno de interrogantes. Sin embargo, antes de que la investigación avanzara, la historia adquirió un giro inesperado. Las redes sociales. Y dentro de ese torbellino de contenido, una figura destacaba de forma inquietante, la propia Sarah Grace. Desde las primeras horas posteriores a la tragedia, la adolescente comenzó a publicar videos en TikTok, llorando, pidiendo oraciones, relatando su dolor frente a una audiencia que crecía con cada clip. En cada publicación aparecía angustiada, asegurando que su familia había sido atacada, suplicando apoyo, relatando detalles que los investigadores aún no habían divulgado públicamente. Para muchos espectadores, su comportamiento parecía reflejar un intento de sobrellevar el trauma. Pero para otros, algo no encajaba. Un episodio en particular comenzó a levantar sospechas. En marzo, apenas unas semanas después de la tragedia, publicó un video tipo collage con fotografías de su madre y su padrastro. Lo acompañó con un texto perturbador. Ellos no lo saben, pero dentro de un año, mi hermana de 5 años y yo los encontraríamos injustamente sin vida en nuestra casa. Ese mensaje, por sí solo, multiplicó los cuestionamientos. ¿Por qué anticipaba una fecha? ¿Por qué describía la escena con tal precisión? ¿Por qué hablaba de injusticia con tanta convicción? No fue lo único. Sarah contactó a una conocida creadora de contenido especializada en crímenes reales, instándola a cubrir el caso.
Le aseguró que podía proporcionar datos inéditos y que la historia sería un gran éxito. Ese intercambio llamó atención inmediata cuando se supo que Sarah había revelado detalles sensibles de la escena antes de que fueran confirmados oficialmente. Comentó incluso que sus padres definitivamente conocían a quien lo hizo. Y en otro mensaje agregó que ambos habían recibido varios impactos. Era información exacta, demasiado específica para alguien que, en teoría, solo había encontrado a sus padres horas después. Las autoridades monitorearon todo. Cada video, cada mensaje directo, cada comentario. No era un comportamiento típico de alguien sumida en el duelo. Y aunque lloraba ante la cámara, su presencia digital parecía seguir una línea narrativa, una que colocaba a Sarah como portavoz central del caso. El funeral fue otro momento decisivo. Frente a familiares, amigos y vecinos, Sarah se colocó ante el atril con voz suave, dando un discurso extenso. Sus palabras, aunque emocionalmente cargadas en apariencia, parecían ensayadas. Agradeció a su padrastro por ser el mejor padre honesto del mundo y a su madre por su alma hermosa y bondadosa. Habló de lucha, de gratitud, de esperanza. Pero para muchos presentes, algo no coincidía. No era el contenido del mensaje, sino la forma en que lo transmitía. Demasiado controlado, demasiado pulido, con una estructura más propia de una presentación que de un adiós. Cuando las autoridades comenzaron a recopilar pruebas, descubrieron que la presencia digital de Sarah constituía una verdadera montaña de información. Revisaron horas de grabaciones, mensajes privados, notas de voz, fotos, correos electrónicos y cada interacción relacionada con creadores de contenido. Asimismo, realizaron entrevistas en profundidad con familiares, maestros, amigos, vecinos y profesionales que conocían a la familia Brock. Al mismo tiempo, aseguraron la vivienda, recolectaron material físico y realizaron análisis detallados en todas las habitaciones. A lo largo de los meses, los investigadores se movieron lento, pero sin pausa. Querían certeza. Querían algo más que sospechas y sensaciones. Querían un caso sólido que resistiera cualquier cuestionamiento. Y finalmente lo tuvieron. El 8 de julio de 2025, Sarah Grace Patrick se entregó a las autoridades acompañada de su padre biológico. La orden de detención ya estaba firmada. Los agentes explicaron posteriormente que esperaron hasta tener suficiente evidencia para sustentar los cargos. Fue acusada como adulta de 2 cargos de daño intencional con resultado de pérdida de vida y 2 cargos adicionales de agresión agravada relacionados con el incidente en la vivienda. Con eso, la historia cambió por completo. Ya no era la adolescente que lloraba frente a la pantalla, ni la hija doliente que la comunidad había visto en redes. Ahora era la principal señalada de un caso que conmocionó a Georgia y al país. Cuando llegó el día de la audiencia de fianza, Sarah entró al tribunal con la misma serenidad que había mostrado al inicio del proceso. Sonrió ante las cámaras, respiró profundo y mantuvo la compostura. Era como si estuviera convencida de que sería puesta en libertad mientras el juicio avanzaba. Pero la calma se quebraría pronto. El momento clave ocurrió cuando su tía, visiblemente afectada, tomó el estrado. Describió a Sarah como manipuladora, emocionalmente distante y capaz de controlar narrativas a conveniencia. Afirmó que representaba un riesgo de fuga, que contaba con recursos familiares para huir
y que tenía antecedentes de intimidación hacia quienes conocían detalles del caso. Expresó temor por la seguridad de la hermana menor, cuya presencia en la vivienda, la noche de los hechos, la convertía en figura central para el proceso judicial. «El trauma que esta niña sufrirá es insondable», dijo entre lágrimas. Sus palabras hicieron que la sala entera contuviera la respiración. Cuando terminó, la imagen de Sara cambió. Su sonrisa desapareció. Su expresión se volvió rígida, luego tensa. Parecía comprender, quizás por primera vez, que la narrativa ya no estaba en sus manos. La tranquilidad aparente que Sarah Grace había mostrado en la primera audiencia comenzó a desmoronarse en los días posteriores. Aunque su imagen pública había sido cuidadosamente moldeada en redes sociales, dentro del sistema judicial la percepción era completamente distinta. En ese entorno, cada palabra, cada gesto y cada silencio era analizado con precisión quirúrgica. Las autoridades habían reunido material suficiente para construir un relato detallado de su comportamiento tanto antes como después de la tragedia, y todo eso comenzaría a pesar en su contra. Lo primero que se revisó fue su historial digital. Los investigadores examinaron sus publicaciones, sus mensajes, sus grabaciones e incluso los borradores que nunca llegó a subir. Descubrieron un patrón inquietante. Horas después de la tragedia, Sarah ya estaba activa en TikTok, respondiendo comentarios y elaborando reflexiones públicas sobre el dolor. Sin embargo, la frialdad de sus palabras llamaba la atención. En lugar de expresiones genuinas de confusión o tristeza, muchas de sus frases parecían guionadas, como si buscara una audiencia cautiva, un escenario donde pudiera desempeñar un papel protagónico. Los expertos forenses digitales concluyeron que Sarah había borrado ciertos mensajes privados en los días posteriores al hecho, aunque fueron recuperados mediante análisis avanzados. Algunos de esos textos revelaban preocupaciones no sobre la tragedia en sí, sino sobre cómo se interpretaría su comportamiento. Esto reforzó la hipótesis de que estaba más pendiente de su imagen pública que del impacto familiar. La comunidad de Carrollton también seguía la situación en silencio. Vecinos, compañeros de escuela y maestros evitaban hablar directamente con los medios, pero todos sabían que el ambiente era tenso. Algunos la describían como una joven reservada, otros como alguien que se transformaba dependiendo de quién la viera. Y mientras el condado observaba el avance del caso, las redes sociales hacían lo suyo: alimentar dudas, teorías, debates y especulaciones, generando un clima de atención constante que aumentaba la presión sobre la investigación. El hecho de que la hermana pequeña hubiera sido la primera en descubrir la escena en la vivienda añadió una capa emocional adicional. Las autoridades se mostraron extremadamente cuidadosas en protegerla, tanto física como emocionalmente. Los psicólogos infantiles asignados al caso confirmaron que cualquier contacto con personas que pudieran influir en su testimonio debía ser estrictamente limitado. Allí cobra mayor peso la advertencia de la tía durante la audiencia de fianza. Temía que Sarah hubiera podido ejercer algún tipo de presión emocional sobre la menor, especialmente en los días posteriores a la tragedia. Mientras el caso avanzaba, la Fiscalía reunió un cronograma completo de la noche del 20 de febrero. No solo analizaron las horas exactas del incidente, también reconstruyeron los movimientos dentro de la casa, las actividades digitales y los momentos en los que los dispositivos conectados a Internet estuvieron activos. Descubrieron que uno de los celulares había sido manipulado en un horario que no coincidía con la llamada al sistema de emergencias, lo que abría más preguntas de fondo.
El análisis balístico también jugó un papel crucial. Aunque no se compartieron muchos detalles públicamente, se sabe que los expertos encontraron elementos que apuntaban a un conocimiento previo del entorno. Esto concordaba con los comentarios que la propia Sarah había hecho en redes, afirmando sin dudar que los responsables conocían la vivienda. Aquellas frases, que en su momento parecían simples reflexiones, ahora eran una pieza central de la narrativa investigativa. En medio de este proceso, la Fiscalía presentó declaraciones de vecinos que dijeron haber visto luces encendidas a horas inusuales en la vivienda, pero no escucharon gritos ni señales de altercado. De nuevo, la ausencia de entrada forzada resultaba determinante, reforzando la hipótesis de que quien actuó conocía tanto a la familia como los horarios. El entorno social de Sarah también comenzó a analizarse. Los investigadores descubrieron que llevaba meses contactando cuentas dedicadas al análisis de sucesos, enviando mensajes privados en los que insinuaba detalles exclusivos del caso. Esto no solo mostraba una necesidad de atención, sino que también generaba preguntas sobre por qué buscaba exponer la situación en redes a tal escala. Los especialistas en comportamiento consultados señalaron que esto podía sugerir un intento de controlar la narrativa desde el inicio, creando una historia paralela que la presentara como la afectada principal. La Fiscalía también evaluó el discurso que Sarah dio durante el funeral. Aunque públicamente pareció conmovida, en la evaluación técnica del material grabado se observó que en varios momentos su tono cambiaba de manera abrupta. Los expertos lo describieron como una mezcla entre dramatización y recitación, algo poco común en personas que acaban de vivir un impacto tan reciente y profundo. Esto, sumado a comentarios posteriores en redes, llevó a los investigadores a considerar que el discurso fue cuidadosamente planeado. Durante la preparación del juicio, se añadieron nuevos testigos que describieron interacciones con Sarah en las semanas previas al incidente. Algunos mencionaron que había tenido episodios de frustración, especialmente relacionados con conflictos familiares. Otros indicaron que tenía una relación cambiante con su madre, con momentos de cercanía pero también de tensión. Sin embargo, ninguno de esos testimonios podía considerarse concluyente por sí solo. Lo que hizo la diferencia fue cómo se entrelazaron en el contexto general del caso. Con el paso de los meses, el expediente creció de manera significativa. Los documentos del sistema judicial mostraban centenares de páginas que incluían transcripciones, análisis forenses, reconstrucciones de mensajes y declaraciones bajo juramento. La defensa insistió en que todo era circunstancial, mientras la Fiscalía argumentó que el conjunto formaba un patrón claro. Ninguna de las dos posturas podía sostenerse sin un proceso judicial completo, pero el clima alrededor del caso ya era intenso. A finales de año, el condado anunció que el juicio se celebraría en los primeros meses del próximo ciclo judicial. Sarah permaneció detenida mientras se desarrollaban las audiencias preparatorias. Sus abogados argumentaron en repetidas ocasiones que la joven sufría presión mediática excesiva y que debía interpretarse su comportamiento en redes con la sensibilidad propia de la adolescencia. Pero la Fiscalía respondió destacando que su conducta posterior al hecho no coincidía con el perfil típico de alguien que había experimentado una pérdida traumática. El tribunal también determinó que la hermana menor no testificaría de manera presencial. Su declaración sería obtenida mediante un procedimiento especial para proteger su bienestar emocional, lo que representaba un paso importante en el proceso. Esta decisión tuvo un impacto inmediato en la estrategia de la defensa, que ahora debía manejar el testimonio infantil sin la posibilidad de un interrogatorio directo ante el jurado. A lo largo de las audiencias previas, Sarah mantuvo un comportamiento relativamente calmado
aunque no volvió a mostrar la serenidad confiada de su primera aparición. Entendía que cada gesto era observado y que cualquier mal movimiento podía ser interpretado como falsedad o insensibilidad. Sin embargo, en más de una ocasión, las cámaras captaron expresiones confusas, momentos en los que parecía debatirse entre mantener la compostura o dejar salir la tensión contenida. En paralelo, las plataformas digitales continuaron discutiendo el caso. Programas de análisis, especialistas en conducta adolescente, comentaristas y familias de la comunidad publicaban reflexiones constantes. Algunos usuarios la veían como alguien atrapada en una crisis imposible de manejar. Otros sostenían que su comportamiento indicaba una doble vida digital que había salido a la luz de forma inesperada. Esta mezcla de opiniones polarizadas generó mayor presión sobre el sistema judicial, que debía separar la influencia externa del análisis objetivo de los hechos. En uno de los documentos presentados en la corte, los investigadores señalaron que, en los días posteriores al hecho, la menor había dicho frases que desconcertaron a los psicólogos. Aunque no se compartieron detalles exactos para proteger su identidad, sí se afirmó que ciertas observaciones de la niña concordaban con el análisis forense. Esto implicaba que su testimonio podría ser determinante, aún con su corta edad. Mientras se acercaba la fecha del juicio, los abogados preparaban los argumentos de apertura. La fiscalía presentaría una narrativa basada en comportamiento digital, acciones antes y después del hecho, y detalles internos de la vivienda. La defensa, por su parte, buscaría demostrar que no había pruebas directas que vincularan a Sara con el acto físico, enfatizando que se trataba de interpretaciones subjetivas y que la joven estaba atravesando un duelo complejo. El día de su última audiencia preparatoria, Sara llegó vestida de manera sobria, sin maquillaje y sin expresiones calculadas. Parecía entender que el juicio marcaría el resto de su vida. Mientras se sentaba frente al tribunal, solo su respiración profunda revelaba la tensión interna. El juez repasó los puntos pendientes, revisó solicitudes, confirmó fechas y finalmente anunció que el caso iría a juicio formal. Al salir, Sara fue escoltada sin mirar hacia las cámaras. Ya no sonreía, ya no proyectaba seguridad. Ahora su rostro mostraba algo diferente, la incertidumbre de quien comprende que una narrativa digital no puede alterar la realidad dentro de un tribunal. Un lugar donde no importan los seguidores, los videos, ni los discursos ensayados, sino las evidencias, los testimonios y los hechos. El caso de Sarah Grace Patrick avanzaba hacia la etapa más decisiva. La comunidad esperaba respuestas, la familia buscaba justicia y la nación observaba de cerca el delicado equilibrio entre el dolor, la verdad y las consecuencias. Quedaba por ver si el juicio revelaría una historia de manipulación o un complejo entramado emocional. En los próximos meses, las salas del tribunal serían el único escenario donde se determinaría esa verdad final. Si deseas más historias como esta y quieres apoyar este tipo de contenido, no olvides dejar un like, comentar y suscribirte para seguir recibiendo reportajes reales, análisis de casos y relatos de alto impacto.